Vamos a leer al versículo número 7, la palabra de Dios. Daniel 3, Amén. versículo 1 al versículo número 7 vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 1 al 7. Daniel 3. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor amado. Dice sí. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores para... Ay, gloria a Dios. Es que se me pasó al capítulo 4. Ahí está. Para de las... Bueno, vamos a leerlo acá porque el versículo como se divide en dos pedazos para no leerlo mal. Dice, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos das, Señor amado, tan grande, Señor bendito. Esta oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor amado, y recibir tu bendición, Señor. Señor amado, le pido, Señor, haga su voluntad en nuestras vidas, Señor amado. Llénenos de ustedes, Señor, que podamos agradarle, Señor amado, que podamos hacer su voluntad, Señor. Denos dirección, Señor bendito, en todo lo que hagamos para su gloria, Señor amado. Y usted, Señor, haga su voluntad, Señor amado, en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesucristo, en nuestras vidas, en todo su pueblo, Señor amado, judío y gentil. En el nombre de Jesús se lo pido todo, Señor bendito, para su gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. El tema de la palabra de Dios, aleluya, es un tema, bueno, es un tema que a lo mejor uno no le va a agarrar mucho, ¿verdad?, al ver el título. Lo que pasa es que aquí es algo que se presenta como, tal vez como muy humano, pero tiene que ver también mucho con lo espiritual. El tema de la palabra de Dios es la dedicación de la estatua que mandó a hacer Nabucodonosor, que es muy obvio, ¿verdad?, al leerlo, ¿verdad? Pero uno dice, pero ¿eso qué nos va a hablar a nosotros? Ahorita vamos a ir viendo y vamos a ver cómo Dios nos habla en esta porción de la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. El rey Nabucodonosor, hermanas, mandó a hacer una estatua de oro, dice la palabra de Dios, como ya lo vimos. Y al mandar a hacer esta estatua de oro, pues él ya estaba ahí haciendo algo malo ante los ojos de Dios. Y él había sido bendecido anteriormente por Dios. Mire, le voy a pedir por favor que me acompañen a leer otra porción de la Biblia también aquí de Daniel. Y vamos a volver aquí al capítulo número 2. Si quiere lo lee, si quiere lo escucha. Voy a leer del capítulo 2 de Daniel, versículo 27 al versículo 39. Es cuando Daniel, vamos a leer ahorita, cuando Daniel recibe la revelación de qué soñó, de qué soñó Nabucodonosor. Saber lo que es el sueño, o sea, saber lo que soñó y saber lo que significa lo que soñó. Y se lo cuenta todo a Nabucodonosor. Pero aquí cuando se lo cuenta, hermanas, vamos a ver nosotros
cómo Dios había bendecido grandemente a Nabucodonosor, que hasta yo le dije a ustedes que hasta Daniel le dice a Nabucodonosor que él era rey de reyes. Claro que él no es el rey de reyes como Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el rey de reyes y señor de señores, pero de otra manera. Pero humanamente hablando, dice Daniel que era Nabucodonosor así porque Dios lo hizo el rey más poderoso del mundo y porque es el rey más poderoso que ha habido en la tierra, humanamente hablando. Era el más poderoso que había hasta ese entonces, y después los que le sigan, después los demás reyes que van a haber, también reyes que para controlar el mundo, ninguno va a tener el poder y la gloria, el dominio que tenía así de glorioso Nabucodonosor. Solamente el que lo va a pasar va a ser el reino de Jesucristo, el reino milenial. Por eso es que, y la Biblia dice que Dios le dio eso a Nabucodonosor, pues. Como ya lo dije, ¿verdad? Para que o sea, no lo digo por nosotros, yo sé que nosotros estamos, yo digo por si alguien ve el video, que piensen, ay, el hermano está diciendo que es como Jesús. Ah, no, claro que no, Jesús no. Sino que la Biblia le dice así, Rey de Reyes, como a Jesús se le dice, pero no Señor de Señores, como a Jesús también, que a Jesús también se le dice Señor de Señores, pero no en el sentido que sea como Jesús, sino en el sentido de que, como lo dije, que Dios es un reino así, pero el reino de Jesús va a ser más glorioso, obviamente. Amén. El reino milenial de Cristo es más glorioso. Digo esto porque no sé si por eso pasó. Cuando prediqué anteriormente que dije esto, una persona se quitó de suscribirse al canal. No sé si pensó, ay, el hermano está diciendo que es pecado o algo. Pues yo dije, lean esta porción que te voy a leer, y ahí dice la Biblia que a Nabucodonosor Daniel le dice que tú eres rey de reyes, pero en la forma que lo digo ya. Y Dios fue el que lo puso así, pues a él, pues, pero no como Jesús, pues obviamente. Y también lo expliqué la vez pasada, pues. Lo expliqué así de claro igual que ahorita, pero ahorita ves que, si es que por eso se quitó la persona que se quitó. A veces la gente no entiende bien las cosas y se confunde, ay, hermano, y se pone atención y no va a los versículos que les dije que fueran, ya hubiera mirado bien, si es que pasó eso, no sé. Las cosas se quitaron por otra cosa, no sé. Pero pues lo digo para que no haya confusión pues en la gente que ve los videos, ¿verdad? Todo está bien claro por cualquier cristiano, pues, pero pues a veces la gente no comprende bien, pues, ¿verdad? No comprendemos bien todos, porque pues es de Dios el que da el entendimiento. Amén. Lo que nos quiere dar y lo que no, no. Bueno, versículo 27 dice la palabra de Dios. Voy a leer esta porción, hermanos, para ver cómo Dios había bendecido tan grandemente a Nabucodonosor. No por lo de la que le conté de la persona, sino porque veamos cómo lo bendijo Dios tan grandemente, hermanas. Y ahorita vamos a ver por qué vimos esto. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni pueblos, lo pueden revelar al rey. Es que no puedo ver mucho la letra, hermanas, por eso leí pueblos en vez de pueden. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Fíjense lo que dice, pero hay un Dios en los cielos, o sea, el Dios verdadero, por eso dice Dios con mayúscula, dice, el cual revela los misterios, y ese Dios, y él, o sea, ese Dios, dice, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño, que se lo había dado Dios, como ya lo dijo, y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí me detengo un poquito, hermanas, porque como yo le dije a usted la vez pasada, Nabucodonosor tuvo ese sueño y tuvo esas revelaciones, pero no es por tenerlas, sino que Dios se las dio. Aquí ya se ve Nabucodonosor como un hombre muy bendecido porque Dios le dio esas revelaciones a él. Y seguimos viendo, dice el versículo siguiente, que es el 29, dice entonces, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, que es Dios, te mostró lo que ha de ser. O sea, él estaba pensando eso y Dios le reveló lo que él estaba pensando, de que ese era el futuro, pues, y Dios le mostró el futuro. Y Dios le mostró el futuro. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande
y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, esa es Jesucristo, la piedra que aquí se menciona, fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, que es Jesús, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, quiere decir un gran reino en forma profética, que llenó toda la tierra, el reino de todo el mundo de Jesús. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, eres rey, ¿qué dice? De reyes. De reyes. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué? Dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, porque Dios así lo puso a él. Amén. Como lo dije, todo esto lo digo, hermanas, no para contestarle a alguien si es que se quitó de suscribirse al canal. Por eso que de la vez pasada, sino por lo que Dios nos habla hoy. Primero vamos a ver cómo Nabucodonosor fue bendecido tan grandemente. Y aquí vemos cómo fue bendecido tan grandemente de que Dios le reveló a él. O sea, Nabucodonosor se acostó, Nabucodonosor estaba en su cama y estaba pensando, ¿qué va a pasar en el futuro? Como uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar después? Después la gente va a tener para comer, no va a tener para beber. Podría venir una desgracia. Podría venir una guerra, la gente pues piensa cosas así, ¿verdad? Tal vez uno como pueblo de Dios no piensa tanto así a veces porque uno confía en el Señor, pero la gente del mundo piensa eso, pues. Y uno de cristiano también a veces uno piensa, ¿qué será después? Va a estar todo más difícil la vida, ¿qué va a hacer, verdad? Pero sé que Dios me va a sacar adelante, pero ¿cómo se pondrá la cosa, no? Es algo normal, un razonamiento, somos seres pensantes, pensamos, está bien. Amén. Se puso a razonar y Dios, el Dios del cielo, le reveló el futuro. Y le reveló hasta el reino milenial de Cristo. Pero cuando le revela todo eso, ya se ve que es bien bendecido él, Nabucodonosor, porque recibió eso, fue muy bendecido, y ahí se habla de la gran bendición que recibió. Pero aparte de eso, Daniel le dice que él es rey de reyes porque el Señor, porque Dios le dio todo lo que tiene Nabucodonosor. Y dice que le dio poder. Dice que le ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Se lo dio Dios. O sea, el punto aquí, hermanas, no quiero enaltecer a Nabucodonosor, ni lo quiero bajar, ni lo quiero de ninguna manera. Lo único que quiero decir, hermanas, que Nabucodonosor fue un hombre muy bendecido por Dios, pues. Amén. Es lo que aquí se habla. No quiero decir que era un hombre entregado a Dios, ni que fue salvo, ni que no fue salvo. No quiero hablar nada de eso, sino que nada más quiero mencionar de que gozó de ser muy bendecido por Dios. Es lo que quiero decir nada más. Amén. Entonces dice el versículo siguiente, el 38 dice, y donde quiera, le dice Daniel, y donde quiera, dice, que habitan, es que no alcanzó a ver muy bien, yo miré, harían, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, él, o sea Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le dice así. Es lo que yo dije la vez pasada, y lo digo otra vez, no para contestar a alguien si alguien pensó mal, ¿verdad? Sino porque es lo que nos toca ver. Sí, de hecho hasta ni vemos estas cosas. La vez pasada yo nomás le mencioné y ni leímos las porciones. Aquí se habla de que él, todo lo que Dios, yo dije la vez pasada que todas las aves del cielo se las había entregado Dios a Nabucodonosor en su mano, y aquí lo dijo, ya lo leímos. Y no nomás eso, que todas las personas del mundo se las entregó en su mano. Y dice más, dice el versículo, dice que hasta las bestias del campo, los hombres, las bestias, los hijos de hombres, o sea, los seres humanos, todos los hombres del mundo, los animales del campo, pues de todo el mundo, las aves del cielo, pero de todas partes del cielo, él, o sea, Dios, dice, los ha entregado en tu mano.
Dios le entregó todo el dominio así tremendo a Nabucodonosor. No es como el de Cristo. Cristo es un dominio también total de Cristo, pero no se compara, es superior. Pero la Biblia enseña cómo Dios lo... O sea, entonces lo que aquí vemos, hermanas, es que fue bendecido grandemente Nabucodonosor. Y Dios se lo dio todo eso. Que repito, no digo que era un hombre que tenía salvación, ¿verdad? Sino digo que Dios le dio eso. Dice la palabra de Dios, dice, Él los ha entregado, versículo 28, lo estoy leyendo casi a la mitad, más de la mitad, más o menos. Él los ha entregado, o sea, Dios, en tu mano, todo eso, los seres humanos, los animales y las aves de todo el mundo. Dice, y te ha dado el dominio. ¿El dominio sobre qué? ¿Sobre Babilonia? No, sobre todo el mundo, porque dice la Biblia, va a decir, dice la Biblia, yo creo que lo leímos la vez pasada, si no me equivoco, o tendríamos que leer un poquito más para leerlo, no me acuerdo si lo leímos la otra vez, pero dice la Biblia que él al que quería le daba vida y al que quería le daba muerte, porque Dios le entregó en sus manos todas las personas, pues. Pero de aquí dice que le dio el dominio sobre todo, sobre todas las cosas. Dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y dice el versículo siguiente, 39, dice, y después de ti se levantará otro reino mundial, inferior al tuyo, no tan poderoso como él, porque él es el más grande, pues, de humanamente hablando, Cristo es más grande que él, obviamente. Dice, y luego un tercer reino, que también es sobre todo el mundo, pero más inferior todavía, el cual dominará sobre toda la tierra. Y después se va a hablar de un cuarto reino, que es el versículo siguiente, que es el 40, dice, y el cuarto reino será fuerte como ya. Y entonces, ahí me detengo. Entonces la cosa, hermanas, que Dios lo bendijo grandemente a Nabucodonosor, hermanas. Dios lo bendijo bien mucho, le dio mucha bendición, le dio el dominio, el reino sobre todo el mundo, sobre todas las personas del mundo. Al que le quería dar vida le daba, al que, como dice la Biblia, que no lo leemos ahorita, pero si usted lee este libro lo va a ver que ahí lo dice. Al que quería le daba vida, al que quería lo mataba. Él hacía con los países del mundo lo que le daba su gana. Todos estaban en su control, todos los seres humanos, todos los animales, todas las aves y todo. Y Dios se lo había dado en su poder. Y después de él iba a haber otro reino, pero inferior a él, ya no como él. Y después otro segundo, o uno tercero, pero más inferior. Y después otro cuarto, pero más inferior. Así. Y después iba a venir el gran reino, el último reino, sobre todo el mundo, que es el reino de Cristo, la piedra que se mostraba. Que es superior que el de Nabucodonosor, que es rey de reyes y señor de señores. Que es nuestro Señor Jesucristo. Nabucodonosor ya expliqué la diferencia pues de él o sea, que no se compara al reino de Cristo, obviamente, ¿verdad? Nomás que se compara, sí es igual, similar en el sentido de que gobiernan sobre todo el mundo, tienen todo bajo su control, pueden matar a quien quieren, o sea, claro que Jesús no va a andar matando, pero pueden hacer con los seres humanos, con los animales lo que quieren, y pues es sobre todo el mundo, pero obviamente que no se compara. El de Cristo es algo glorioso, más sublime, más glorioso, porque Nabucodonosor sí Dios lo hizo muy sublime también a él, pero no se compara a lo sublime de Cristo. Por eso a Nabucodonosor se le pone que es la cabeza de oro de la imagen que soñó, y las demás piezas del cuerpo, que son ya materiales ya más inferiores, hasta llegar hasta barro, llegar hasta cosas así, ya son reinos mundiales, pero inferiores, porque ninguno le llega a Nabucodonosor, humanamente hablando. Solamente Cristo hasta lo pasa, pues, ¿sabes? Que la roca. Digo todo esto, hermanas, no porque me quiera meter a las profecías bíblicas ahorita, que le dije que no es el objetivo meternos, sino, hermanas, sino nada más para que volvamos otra vez donde estamos al capítulo número 3, al capítulo número 3 de Daniel, y en el versículo número 1 al 7, vamos a ver ahí, nada más para que veamos cómo es Nabucodonosor. Le pasó, hermanas, como nos pasa a todos, hermanas, nos pasa. Nos equivocamos. Dios nos bendice grandemente, hermanas, y empezamos a tomar decisiones en nuestra vida equivocadas. Dios nos bendice, Dios nos dio una bendición tal vez bien bonita, sentimos la presencia, Dios nos estaba bendiciendo, y de repente hacemos cosas que son pecaminosas, que les agradan a Dios, y empezamos a fallar. Dios nos bendice mucho y empezamos a fallar. Ese ejemplo lo podemos ver como con Nabucodonosor. No digo que él era un hombre de Dios y así, sino lo que quiero decir es de que él fue muy bendecido, y en vez de que él viviera para Dios, entregarse al Señor y vivir para Dios, él empieza a hacer cosas que les agradan a Dios. ¿Qué hace? Manda a hacer una estatua de oro, ¿verdad? Las medidas que ahí dan, hermanas, son 27 metros en nuestra medida, pues, ¿verdad? 27 metros de alto, que es algo muy grande,
y 2,5 metros de ancho. Pero manda hacer una estatua de oro, pero es un ídolo, pues. Pero es el que es así, es hermanas, el que humanamente hablando, obviamente, el más bendecido, humanamente hablando de la tierra, porque es el que tiene más poder de todas las personas del mundo de su época. Nomás Cristo lo va a pasar. Ninguno lo ha pasado de todos los imperios mundiales que han existido. De hecho, la imagen que él tuvo, que la cabeza era oro y los demás así, le digo, partes del cuerpo, otros materiales, que se parten en 4 partes, son los 4 reinos mundiales nada más, que han existido. Y el primero era él, que existía en ese momento y era la cabeza. Los demás son otros y ninguno le llegó a él. Y ni él mismo le llega a Cristo. Pero él, como él hablando entre los imperios humanos, mundanos, ninguno le llega a él. Es el más bendecido de todos. Amén. Pero hasta andas bien así, hermanas, bien bendecido y todo, ¿qué es lo que hace él? Y Daniel le dice lo que él tenía y que era de parte de Dios y todo. Y él ya ve lo que hace. Hasta como era pagando, le manda a poner incienso a Daniel, ¿se acuerda? Y le da regalos a Daniel, le da honores y todo. Y engrandece a Daniel, también engrandece al Dios de Daniel, también lo engrandece al Dios de Daniel, Nabucodonosor. Pero después de ser tan bendecido él, lo que hace él es, manda a hacer un ídolo de 27 metros de alto y manda a que todos se tienen que inclinar a tierra y lo tienen que adorar. Y el que no adore esa imagen, que se va a ser arrojado a un horno de fuego. Creo que ya leímos del versículo 1 al Amén. versículo 7 del capítulo 3, al inicio, ¿verdad? Entonces, este mensaje es bien sencillo y bien simple. Pero es algo bien importante, hermanas, porque nosotros gozamos de la bendición de Dios. Dios nos bendice grandemente. Tal vez no somos los más bendecidos de todos los demás, como él era humanamente hablando, si es más bendecido de todos los demás, o tal vez sí somos los más bendecidos o sea, obviamente sí somos más bendecidos que muchísimos también hermanos en Cristo, pero también no podemos hacer lo que él podía haber hecho. Yo soy el más bendecido humanamente que todos, humanamente, porque sí lo era. Entonces nosotros no podemos decir así, yo soy el más bendecido de todos los hermanos del mundo, porque no es cierto. Amén. Pero que no seamos así tan los más bendecidos de todos modos, también de todos modos cometemos lo que él cometió, hermano, a nosotros. Dios nos bendice, ahorita estamos aquí en servicio y estamos a ponernos alabanza, estamos haciendo una oración y estamos oyendo la palabra de Dios, considerando eso, viendo, sí, razonando, sí, cierto, eso, lo otro, así. Pues yo cometí un pecado, perdóname, Señor, o ayúdame a tomar decisiones, también lo que decidí no estuvo bien, perdóname, dame dirección, a lo mejor estoy tomando decisiones que se me hicieron bien, pero a lo mejor no están bien, están mal, me equivoqué, y todos estamos así. Pero nosotros, hermanas, todo esto Dios nos lo manda para que tengamos una reflexión, pues, para que tengamos una reflexión nosotros de las decisiones que estamos tomando, que seamos más cuidadosos, pues. Porque uno es bendecido por Dios y uno es bendecido ahorita y no toma decisiones equivocadas y eso nos daña nuestra vida espiritual y nos daña nuestra vida humana. Como este hombre fue tan bendecido, pero sus decisiones que tomó, que aquí se muestran 3 decisiones: la decisión de hacer la estatua, la decisión de que la tenían que adorar, la decisión de matar a los que no la adoraran, todo eso estaba deshonrando al Dios que lo había bendecido. Como nosotros lo hacemos también, tomamos decisiones que deshonramos al Dios que nos ha bendecido. Entonces, por eso, hermanas, hay que pedir a Dios en esta tarde misericordia, que nos ayude, hermanas, a tomar decisiones que no nos haga pecar y fallarle al Señor, que es el que nos ha bendecido. Amén. Porque estamos bien bendecidos a veces y cometemos pecado y pues todo se derrumba, se siente así. Así como él tan bendecido y lo que hace, engrandeció hasta a Dios, y todo, que reconoció a Dios y todo cuando Daniel le contó el sueño y todo. Ya no lo vimos ahorita, pero lo vimos la vez pasada. Y si le seguíamos leyendo íbamos a ver cosas ahí. Pero hizo eso, engrandeció a Daniel también, ya ayudó también a los 3 amigos porque Daniel pidió el favor ese y se los concedió. Fue usado para bendecir a los demás y él era muy bendecido también, Nabucodonosor, humanamente hablando, como ya lo había dicho. Pero de todos modos, sus acciones lo llevó a desagradar al que lo estaba bendiciendo tanto. Como a nosotros nos lleva. Por eso hay que pedir a Dios también, hermanas, si tomamos decisiones y no son correctas delante de Dios, porque nosotros a lo mejor nos equivocamos, ¿verdad? A lo mejor pensamos que eran buenas, pero ya pensando bien, a lo mejor no estuvo bien, ¿verdad? Que esa decisión que tomé, a lo mejor me va a hacer mal, o espiritualmente, o humanamente, o no está bien delante de Dios, y yo tomé esta decisión, se me hizo que estaba bien, pero no está bien delante de Dios, y Dios me está diciendo, y yo estoy tomando decisiones que hasta me hacen pecar, ¿verdad?
Y también las decisiones que tomamos a veces que... Uno toma a veces decisiones, a veces de cometer un pecado como cristiano, hermanos, que uno dice, voy a hacer esto. Pero viene la tentación y nos tumba, pues. Y sí, en ese sentido también es una decisión que hacemos, pues. Aunque no nos ponemos a planear nosotros, ¿verdad? Que queremos obedecer a Cristo. No nos ponemos al rato cuando sea tal hora, voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro. Sino que cuando vienen las cosas a uno lo vencen, pues es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos a lo mejor sí toman planes así, pero yo creo que la mayoría no lo hacemos. Pero vamos a pedirle a Dios, hermanas, perdón y misericordia si hemos tomado malas decisiones y que nos dé también dirección, hermanas, a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y a veces, en ocasiones, no hay necesidad ni tomar decisiones. A veces, en ocasiones es tomar decisiones, en ocasiones es retractarse de las decisiones, y en ocasiones también, hermanas, no es necesario ni tomar decisiones, sino solamente no tomar ninguna decisión, quedarse neutral, y esa es la salida. Porque a veces tomamos una decisión para acá o para acá y para querer hacer las cosas bien y hasta nos da. Y si nos hubiéramos quedado normal, ese momento pasa y no nos afectó ni para nada. No nos afectó ningún mal, sino que salimos victoriosos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer oración por las peticiones que tenemos. Vamos a hacer oración por todas las peticiones. Si hay una petición